Vamos a dar comienzo. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar de esta mesa de expertos, que es un lujo convocarlos hoy. Bienvenidos a otro evento de la comunidad del MAX. Les voy a pedir que por favor apaguen sus cámaras a los que no van a dar charla y sus micrófonos. ¿Cómo hago? Fíjense, miren, aquí les muestro, arriba a la derecha van a encontrar estos símbolos, tienen que estar cruzados. Apretándolo sobre él mismo, se prende y se apaga. Entonces, por favor, que queden cruzados para poder permitir que los que van a hablar lo hagan con claridad, que no haya ruidos de fondo, y además para que el canal de la señal no sea afectado. Así que, quiero saber si se me escucha bien. Ignacio o Julieta, que están por ahí, me pueden decir si se escucha todo bien. Perfecto, Gaby. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces, nuevamente bienvenidos, gracias por conectarse. Vamos a empezar con el evento de hoy, la comunidad de DEMAX. Hoy nos convoca un tema súper importante, que es la tuberculosis, y para eso reunimos a expertos para que nos cuenten su experiencia, su conocimiento en el tema. En la agenda de hoy, primero nos va a acompañar el doctor Norberto Simboli, que nos va a hablar de la actuación de la tuberculosis en América y el impacto de la pandemia por COVID-19. Luego el doctor Pablo Saavedra Romero, que nos va a hablar del PROCET, el diagnóstico bacteriológico de tuberculosis, la revisión de la norma técnica desde el 2005 al 2021. Después voy a hablar yo, contándoles un poquitito cómo funciona el equipo BDMAX para los que no lo conocen, y especialmente el reactivo para detección de tuberculosis y la resistencia. Y por último, la doctora Marisar Gutiérrez nos va a contar su experiencia en el uso del equipo BDMAX con el kit NRTB en un centro de referencia de bacteriología de la tuberculosis de la ciudad de Buenos Aires. Y al final vamos a dar un espacio para que puedan hacer preguntas a cual digamos en la mesa de expertos. Antes de darle la palabra al doctor Simboli, voy a pasar un pequeño aviso. Para los que se conectaron y para los que no se conectaron, quieran ver la charla del primer evento de la comunidad de Max, donde habló el doctor Patrick Murray. Bueno, pueden ingresar a la página de la comunidad, que ahí arriba está mostrada, para que encuentren allí el link para poder verlo cuando tengan el tiempo de ver la charla, y donde también vamos a subir este evento que está siendo grabado. Así que en adelante van a poder encontrar siempre ahí todos los eventos de la comunidad. Y otro aviso más, aprovechando que tengo cámara y micrófono, contarles que BD es también sponsor de una serie de webinars que va a dar la Sociedad Europea de Micobacteriología, que es también un tema que nos convoca hoy. Entonces, me pareció importante contarles esto. Va a ser el 7 de mayo primero, donde van a hablar, digamos, se van a dar 3 perspectivas del sistema europeo de salud en el diagnóstico de tuberculosis, el manejo y los desafíos en diferentes lugares. Y bueno, tenemos aquí los exponentes. El 3 de junio hay otro webinar sobre la enfermedad pulmonar por micobacterias no tuberculosas, desde el diagnóstico y el tratamiento. Y por último, el 10 de junio, las claves del buen diagnóstico de tuberculosis, desde la muestra, la orden y la logística. Así que los invito a participar, es gratuito, simplemente tienen que entrar al canal de YouTube de la Sociedad Europea de Micobacteriología, lo encuentran así, European Society of Microbacteriology, en YouTube. Así que se pueden conectar. Esto van a ser estos días, en este horario, ¿sí? A las 8 del tiempo del este, que coincide con el mismo horario de Chile, y en las 9 de Argentina. ¿Sí? Así que, bien, ahora sí, los dejo con el doctor Norberto Simboli. No veo ningún pantalla. Por favor, apaguen los micrófonos. ¿Sí? Gracias. Nos dijo que el doctor Norberto Simboli, que es bioquímico, está a cargo del Servicio de Micobacterias del Instituto Nacional de Microbiología, el doctor Carlos Gendabrán. Es miembro del Grupo de Trabajo Regional de Laboratorios de Tuberculosis de las Américas, de OPS y OMS, y es consultor del Comité de Luz Verde Regional de las Américas, también de OPS y OMS. Así que bueno, es un placer y un honor tenerlo hoy con nosotros, contando su sabiduría, así que le agradezco infinito que se haya conectado hoy, así que le doy la palabra a él. Entonces yo dejo de compartir mi pantalla para que el doctor Simboli pueda comentar. Perfecto. Ahí está. Bueno, muchas gracias, Gabriela. No sé si están viendo la pantalla. Sí, perfecto. ¿La ven?
Gracias. Bueno, me escuchan bien entonces. Bueno, muchísimas gracias y para mí es un placer poder compartir este espacio con los siguientes exponentes, a los cuales algunos ya los conozco. Así que bueno, muchísimas gracias por la invitación. Pero antes que nada, bueno, quisiera decir que no tengo ningún conflicto de interés con la empresa. Así que bueno, vamos a comenzar entonces ya con la disertación propiamente dicha. Como algunos de ustedes saben, ya en mayo del 2014, la 67ª Asamblea Mundial de Salud adoptó la Estrategia Mundial y las metas para la prevención, la atención y el control de la tuberculosis después del 2015, conocida como la Estrategia Fin a la TB, y cuyo objetivo es acabar justamente con la epidemia de la tuberculosis. Esta estrategia se enmarca en la meta 3.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que dicen que para el 2030 habría que poner fin a las epidemias de VIH, malaria, tuberculosis y otras enfermedades infectocontagiosas. Esta Alberto, perdón, te estrategia... interrumpo un segundito para que se fijes de bajar, de minimizar el cuadrito de Teams. Así te puede ver todo. Ahí está. Muchas gracias. ¿Está bien? Y perfecto, ahí tenés si quieres el punto. Perfecto, Bueno, gracias. perfecto. Bueno, bien. Entonces, como les decía, la estrategia Fin a la TB define hitos para el 2020, para el 2025 y unas metas para el 2030 y 2035, donde se cumpliría el plazo de esta estrategia. Dentro de los hitos para el 2020 es reducir el número de muertes por tuberculosis un 35%, siempre en comparación con el año 2015. Otro hito para el 2025 es reducir el número de muertes un 75% y para estos mismos años reducir la tasa de incidencia de la tuberculosis un 20 y un 50% para los años 2020 y 2025 respectivamente. Dentro de las metas para los años 2030 y 2035 es llegar a reducir el número de muertes por tuberculosis en un 90 y un 95% respectivamente, y la tasa de incidencia de la tuberculosis a un 80 y un 90% por ciento respectivamente, siempre comparado con el año 2015. Y como hito para el 2020 es que a ninguna persona o que esté afectada con tuberculosis, ningún familiar presente costos catastróficos debidos a esta enfermedad. Ahora bien, teniendo en cuenta estos hitos y metas que acabamos de decir, ¿cuáles son los propuestos para la región de las Américas? Y aquí tenemos que, teniendo como línea de base el año 2015, deberíamos deberíamos haber alcanzado en el año 2020 una reducción del 35% del número de muertes respecto al 2015, lo que sería alrededor de 16.200 muertes. Y para el año 2035 llegar a una reducción de 1.200 muertes para ese año. Respecto a la tasa de incidencia, tomando como línea de base el 2015, que era de 27.5 cada 100.000 habitantes, llegar al 2035 con una tasa de 2.8 cada 100.000 habitantes. Bien, ¿cómo estamos hoy en día respecto a la tuberculosis en el mundo? Se estima que en 2018 hubo 10 millones de casos incidentes de tuberculosis en todo el mundo. De ellos,
alrededor de 5.700.000 fueron hombres y 13,2 millones fueron mujeres, siempre mayores de 15 años. Y 1,1 millones eran menores de 15 años. De todos estos casos incidentes, se estima que el 44% se produjeron en el sudeste asiático, el 24% en África y el 18% en las islas del Pacífico Occidental, siendo en las Américas alrededor de un 3%. Visto de otro modo, aquí lo tenemos que los países con más casos y más tasa estimada de tuberculosis es África, el sur de África y los países, como vimos anteriormente, del sudeste asiático y de las islas del Pacífico Occidental. Dentro de la región de las Américas se produjeron en ese año, o se estimaron para ese año, unos 289.000 casos incidentes, siendo los países de la República de Bolivia, Perú, Guyana y Haití los países con más tasa de incidencia de casos de tuberculosis estimada, en algunos casos triplicando quizás la media que se encontró en ese año en la región. En ese año se produjeron o se notificaron 235.435 casos nuevos y recaídas. O sea que hay una brecha entre los casos notificados y los casos estimados de alrededor de 54.000 casos. En los últimos 2 años, comparando 2017 a 2018, hubo un aumento en el número de casos de aproximadamente un 2%, principalmente debido a los casos que se produjeron en los países de Brasil, Perú, México y Venezuela. Si vemos la tasa de incidencia notificada por país, observamos que hay 4 países que duplican o triplican en algunos casos la media para la región, que tuvo una tasa para ese año de 23,4, y siendo los países de Haití y Perú los que más alta tasa de incidencia notificaron en ese año. Y en el otro extremo existen 7 u 8 países donde tuvieron muy por debajo respecto a la media de la región. Si vemos la tasa de incidencia estimada de la tuberculosis, también disminuyó lentamente entre el 2009 y el 2018, con un descenso medio anual de aproximadamente del 0,3%. Sin embargo, en los últimos 5 años se observa un incremento de la incidencia anual de 1,5%. Si se proyecta esta incidencia, vemos que la brecha respecto a la meta que deberíamos alcanzar en el año 2035 aún es muy grande, ¿no? Se estima que para ese año, con la proyección que se realiza, estaríamos alrededor de 23 puntos en la tasa de diferencia. En cuanto a la mortalidad estimada a escala mundial, en el 2018 se estimaron 1,5 millones de personas debido a la tuberculosis, incluidas 251.000 personas que se encontraban infectadas con el virus de la inmunodeficiencia humana.
En ese mismo año, las muertes estimadas para la región fueron de 22.900, siendo el 26% de esas muertes pacientes que presentaban coinfección con el virus de la inmunodeficiencia humana. Se estima que entre 2017 y 2018 hubo unas 1.000 muertes menos en la región. Visto de otro modo, los países con más alta tasa de mortalidad estimada se corresponden con aquellos países que presentan también la tasa de incidencia más elevada, es decir, Bolivia, Perú, Guyana, Haití y unos países de Centroamérica. En cuanto a la letalidad, que es un indicador de acceso al diagnóstico oportuno y al tratamiento adecuado de la tuberculosis. En 2018, la tasa de letalidad estimada para la región fue del 7,9%, pero en los últimos años se observa una tendencia al descenso, que fue un 22% más baja en 2018 respecto a 2010, pero aún estamos muy lejos de la meta propuesta por la estrategia a la fin de la tuberculosis, que es 5 o menor de 5. Entre el año 2009 y el 2018, las muertes disminuyeron en la región alrededor de un 2,5% cada año. Vemos que para haber alcanzado el hito del 2020, esta tendencia al descenso debería haber sido alrededor del 14% anual. A este ritmo de descenso de muertes y de la incidencia no se logrará el hito para el 2035, siendo la brecha aún muy elevada. Siendo ambiciosos, es factible alcanzar los hitos del 2025 con adecuada implementación y la expansión de las herramientas existentes, que actualmente se encuentran a disposición de muchos países, como son las pruebas diagnósticas rápidas y los tratamientos acortados. Pero todo debe ser complementado con el logro de una cobertura universal de salud y la ejecución de iniciativas para abordar los determinantes sociales que causan esta enfermedad. Si a esto le sumamos que en el 2020 se produjo la pandemia del SARS-CoV-2, cuya enfermedad es el COVID-19, las cosas se han complicado aún más. La tuberculosis y el COVID-19 constituyen lo que se ha denominado una sindemia, en la que dos o más enfermedades, en este caso el SARS-CoV-2 y la tuberculosis, interactúan de forma tal que causan un daño mayor que la mera suma de las dos enfermedades. Pero este daño o este impacto está aún más facilitado por los determinantes sociales como la pobreza y las condiciones medioambientales que aún hacen más vulnerables a la población. Debido al confinamiento y las limitaciones de los centros de diagnóstico y tratamiento, la notificación y la búsqueda de casos en el mundo ha disminuido notablemente. Si comparamos los casos notificados en 2019, que fueron 6.300.000 casos en el mundo, si vemos la proyección que deberíamos haber alcanzado en la tasa de notificación, en los casos notificados, perdón, en el año 2020, deberíamos haber alcanzado
unos 6.800.000 casos, pero la realidad es que en el 2020 se notificaron solo 4.900.000 casos. Es un déficit del 28% respecto a lo esperado y un déficit del 21% respecto a lo que se había notificado en 2019. Un estudio presentado por la iniciativa Stop Tuberculosis de las Naciones Unidas señala que podrían registrarse 6.300.000 casos adicionales de tuberculosis y 1.400.000 casos de muertes más por tuberculosis entre el 2020 y el 2035. América Latina y el Caribe es la región más desigual del mundo y también es la más urbanizada entre las regiones en desarrollo, lo que expone a una parte importante de la población al contagio en condiciones de desprotección. Un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe evalúa el impacto que tuvo la pandemia durante el 2020 en la región del Caribe y de la América Latina. Y se vio y notaron que hubo una disminución del Producto Bruto Interno en promedio de 9,1%, lo que hace que el impacto económico nos lleve a un Producto Bruto Interno por cápita a lo que era igual en el año 2010. Es decir, que hemos retrocedido en la región 10 años respecto al Producto Bruto per cápita en nuestros países. Y a su vez, se pudo detectar que el retroceso en la pobreza fue de 14 años en el número de pobres en nuestra región. Todo esto lo que llevó a que en toda la región se notifiquen mucho menos casos. ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, perfecto, Norberto. Sí, sí. Perdón que pensé que me habían interrumpido. Bueno, en la región, como ustedes pueden ver aquí, se han notificado mucho menos casos respecto al 2019, con una disminución promedio de 16,4%, siendo algunos países que han duplicado esa disminución y principalmente en los países de Centroamérica, Guatemala y Perú. Por todo esto y por el efecto de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud sacó a fines del año 2020 una nota informativa donde entre las consideraciones que realizan, hay una que es para los servicios de atención a la tuberculosis, en la cual plantea que la detección y el tratamiento de los pacientes con tuberculosis debe seguir siendo uno de los pilares fundamentales para la prevención y la atención de la tuberculosis. Por lo tanto, hay que prestarles la atención necesaria y plantea que a todo paciente con tuberculosis se investigue COVID y todo paciente con COVID sea investigado también para tuberculosis. Y ya finalizando, en nuestro país, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Emilio Coni, junto con la Dirección de la Respuesta al VIH, TS, Hepatitis y Tuberculosis, realizaron un estudio donde detectaron que la letalidad de los casos de COVID era 3 veces mayor en pacientes que presentaban tuberculosis activa respecto a aquellos pacientes con COVID y que nunca han tenido tratamiento para tuberculosis y 2 veces mayor
con respecto a aquellos pacientes con COVID, pero que han tenido alguna tuberculosis previa ya curada. Por esto, es imperioso y urgente realizar un esfuerzo extra para poder repensar nuevas estrategias de búsqueda de casos de tuberculosis, especialmente para la recuperación de aquellos pacientes que se han perdido al seguimiento del tratamiento, poniendo prioridad especial en niños, niñas y adolescentes y otro grupo de personas vulnerables. La estrategia más efectiva sigue siendo el control de para el control de la tuberculosis, sigue siendo el diagnóstico y el tratamiento temprano de la enfermedad. Durante el 2020, la Organización Mundial de la Salud convocó a un panel de revisión de expertos para el diagnóstico de tuberculosis y aprobó el uso de las plataformas múltiples para la detección de tuberculosis y resistencia a rifampicina y a isoniazida como el BDMAX, entre otros sistemas. Esperando que en algún momento podamos volver a la normalidad y esperando que el sol vuelva a brillar para todos, le doy muchas gracias por su atención. Excelente, Norberto, muchísimas gracias, de verdad, un placer escucharte y, bueno, nos enseñes lo que sabes. Así que, bueno, le voy a dar la palabra al doctor Pablo Saavedra Romero, mientras él va compartiendo la pantalla. El doctor Pablo Romero, si puede compartir la pantalla. Les cuento que el doctor es tecnólogo médico del Laboratorio de Microbiología en el Complejo Asistencial, doctor Víctor Ríos Ruiz. Es encargado del programa de control y eliminación de la tuberculosis en el Servicio de Salud BioBio de la Comuna de Los Ángeles, Chile. Así que es un placer tenerlo, doctor, acá y le damos la palabra. Y el audio. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien, pero la pantalla todavía no se ve. ¿Y podés compartir la pantalla? Sí. Perfecto. Ahí ¿Sí? está. Sí, perfecto, excelente, Pablo, gracias. Ok. Agradecer primero que todo por la invitación a participar de esta instancia. Para nosotros como institución, el Complejo Asistencial Víctor Ríos Ruiz y el Servicio de Salud BioBio, que nos toca llevar este programa en nuestra provincia. Es un agrado y vemos en esta instancia un lugar importante para socializar y para dar cuenta de nuestra actividad, aspectos que son fundamentales para el funcionamiento del programa. La socialización es un aspecto que no puede estar lejos del quehacer de los equipos de salud. Así es que vamos a dar a conocer algo de lo que nosotros realizamos acá. En tuberculosis nadie trabaja solo y quisiera compartir con ustedes y presentar a quienes forman parte de nuestro equipo de tuberculosis en el nivel intermedio. El equipo está liderado por la doctora Pamela Navarrete, que es médico con especialidad broncopulmonar infantil. Trabajamos con Nelson Medina, él es enfermero, profesional del Departamento de Redes y Especialidades de la Dirección de Servicios de Salud BioBio, y por la contraparte del laboratorio estoy yo como tecnólogo médico del Laboratorio de Microbiología del Complejo Asistencial Víctor Ríos Ruiz. Algunos de los tópicos que pretendemos abordar y que pretenden dar cuenta de nuestra actividad están aquí. La idea es dar una pequeña visión de lo que es la estructura del programa de control de la tuberculosis en Chile, algunos hitos de la sección de micobacterias que opera como laboratorio nacional de referencia
y que da los lineamientos técnicos para toda la red. Un poco de lo que ha sido la evolución de las técnicas bacteriológicas y, por supuesto, que han permitido la evolución y las actualizaciones de la normativa técnica que opera en nuestra nación, y algo de mostrar las características de nuestros laboratorios y el equipamiento con el que contamos, y dar una visión a través de tres casos bacteriológicos de cómo ha funcionado el programa a lo largo de los años desde 2005 a la fecha. La estructura del PROCET tiene un nivel central que está dado por el Ministerio de Salud, ¿ya? Y el programa se ubica en la División de Prevención y Control de Enfermedades del Departamento de Enfermedades Transmisibles. Hay un nivel intermedio compuesto por las Ceremis y los servicios de salud en cada región. Y, por supuesto, a nivel local están los establecimientos de atención terciaria, secundaria y establecimientos de atención primaria. En esta red es donde se inserta una amplia red de laboratorios compuestas por el Instituto de Salud Pública como laboratorio tipo 1 y nacional de referencia, 38 laboratorios tipo 2, que se ubican en las distintas direcciones de servicios de salud y que son los encargados de llevar a cabo las actividades y hacer cumplir también las funciones que establece el programa para el país. Y 169 laboratorios tipo 3, dispuestos en las distintas redes de establecimiento en cada servicio de salud. La sección de micobacterias que opera como referencia nacional cuenta con 45 años de experiencia en técnicas de susceptibilidad, 35 años de experiencia en control de calidad, tanto para la baciloscopía y medios de cultivo. Es referente técnico en susceptibilidad y ejerce la vigilancia de la farmacoresistencia primaria y adquirida. Fue ratificado por la Organización Mundial de la Salud como laboratorio supranacional de referencia y es uno de los 4 en América junto a Argentina, Estados Unidos y México. Y tiene por funciones identificar y priorizar necesidades en la red de laboratorios de la región. Tiene una importante función normativa, elaborando y adaptando normas, guías técnicas, procedimientos operativos, especificaciones técnicas y documentos que guían las políticas y actividades de los equipos de salud. También cumple un importante y cercano rol de capacitación, coordinación y supervisión directa de los laboratorios de la red. Participa y desarrolla investigación epidemiológica operativa y este año 2021 fue reacreditado por ISO 15189. Está compuesta por 4 laboratorios, uno de diagnóstico que realiza las técnicas de baciloscopía, cultivo de Koch como actividad de apoyo a la red de laboratorios de tuberculosis del país. Tiene un laboratorio de identificación, ya en él se desarrollan los test de identificación inmunocromatográfica para micobacterias. También cuenta con un laboratorio de susceptibilidad. Ahí se realizan las pruebas de susceptibilidad a drogas antituberculosas en medio líquido MGIT para fármacos de primera línea, incluidos los nuevos, bedaquilina, linezolid, clofazimina, delamanid, y cuenta con un laboratorio de biología molecular. En él se efectúa la identificación rápida de micobacterias y genes de resistencia a drogas antituberculosas, tanto para la primera línea como para segunda línea, principalmente mediante la técnica del LPA. Un poco de la evolución que han ido teniendo las distintas técnicas bacteriológicas a lo largo del tiempo. Previo al año 2007, la baciloscopía y el cultivo eran las herramientas con las que contábamos para efectuar el diagnóstico bacteriológico de la tuberculosis. En el caso de la baciloscopía, con una sensibilidad que rondaba el 50, 60, 70%,
el cultivo en medio sólido, ¿ya? Que si bien demoraba 30 a 60 días, era la técnica más sensible con la que contábamos, con un 80-86% de sensibilidad. Luego, el año 2007, vino una importante herramienta como lo fue fue recomendada el año 2007 como una importante herramienta el cultivo en medio líquido, ya tanto para el diagnóstico como para efectuar pruebas de susceptibilidad a drogas, y la inmunocromatografía. Luego vinieron el año 2008 las técnicas TLPA, tanto en muestra directa como en cultivo, y que se localizan en el Laboratorio Nacional de Referencia para el estudio de resistencia a drogas. El año 2009 aparece también una importante herramienta como se recomienda la microscopía de fluorescencia LED, lo que vino a incrementar tanto la sensibilidad como optimizar el tiempo de ejecución y de lectura de la vaciloscopía en los distintos laboratorios. Una de las recomendaciones más importantes fue la aparición del Expert MTB-RIF, una técnica de biología molecular que, si bien recomendada el año 2010 en nuestro país, logró ser implementada el año 2017 como una de las primeras redes de biología molecular para el diagnóstico de la tuberculosis y la vigilancia de resistencia a rifampicina. Con una muy buena sensibilidad en caso de tanto para los casos que mostraban vaciloscopía positiva como negativa. Luego vino el LAM, una técnica para el diagnóstico de tuberculosis en pacientes con VIH, y el 2016 los LPA para segunda línea. Bueno, aquí está. La idea es dar una muestra de cómo ha sido la evolución de las normativas técnicas. La primera es la normativa técnica con la que se trabajó el año 2005. ¿Ya? En esta normativa se utilizaba como principal herramienta de diagnóstico la vaciloscopía y el cultivo de Koch, ¿ya? Y se efectuaba un sistema de vigilancia en cultivos de diagnóstico de antes tratados. Por lo tanto, todos esos cultivos en estos pacientes eran referidos al Instituto de Salud Pública. Cultivos diagnósticos en personal de salud, cultivos diagnósticos en pacientes de VIH y menores de 15 años, y cultivos positivos de control de cuarto mes de tratamiento en busca de confirmar los fracasos de tratamiento. Luego vino la normativa del año 2014. Una de las principales novedades que implicaba esta nueva norma en lo que respectaba al diagnóstico era la vigilancia universal de la resistencia a fármacos. En esta norma se vino acompañada de que todo cultivo positivo diagnóstico debía ser referido al Instituto de Salud Pública, así como también los cultivos de control positivos de tercer mes de tratamiento en busca con motivo de una sospecha y anticiparnos a diagnosticar tempranamente un eventual fracaso de tratamiento, y también, por supuesto, los cultivos de cuarto mes de tratamiento como franco fracaso de tratamiento. Luego vino el manual operativo de implementación del GeneXpert en el MTB-RIF. Fue un avance muy importante para nuestra red de laboratorios. Fue muy bien y debidamente acompañado por el nivel central como referente. Es un avance que ha permitido el diagnóstico más oportuno de los casos de tuberculosis en nuestro servicio de salud. Quiero mostrarles este caso clínico que se dio por allá por el año 2009, ¿ya? Que pretende dar cuenta de cuáles eran los tiempos que se manejaba de diagnóstico que se manejaba por aquel entonces. Se trata de un paciente
que el día 1 de abril de aquel año es pesquisado y arroja baciloscopía positiva, ¿ya? El mes de mayo se obtiene el respectivo cultivo de COG, ¿ya? E inicia tratamiento, ¿ya? Sin embargo, en su control de sexto mes de tratamiento, ¿ya? Este paciente arroja un cultivo de COG positivo con 10 colonias, ¿ya? El cual es leído el 10 de noviembre de aquel año, ¿ya? Es referido al Instituto de Salud Pública y el 17 de diciembre se obtiene el estudio de tipificación, confirmando que se trataba de un complejo micobacterium tuberculosis. Para finalmente el 13 de enero de 2010 obtener la sensibilidad que establece que se trataba de un caso multidrogo resistente, ¿ya? Fíjense que a pesar de que si bien los tiempos se ven muy extensos, son los tiempos que se manejaban en aquel entonces, ¿ya? O sea, este paciente con seguridad estaba bacteriológicamente activo desde mediados de septiembre, ¿ya? Hasta poder llegar a contar con un estudio que establecía finalmente la multidrogoresistencia el 13 de enero, ¿ya? Por supuesto que el tiempo dilatado obedece a que corresponde a un cultivo positivo de sexto mes de control, pero eran los tiempos que se manejaban en aquel entonces para el diagnóstico de los casos, ¿ya? Con la normativa de aquel año. Una de las novedades, por supuesto, que trae la nueva norma, que actualmente se está socializando algunos de sus aspectos y esperamos contar durante el presente año con este documento, es la definición, la particularidad de la definición de localización de casos, ¿ya? La localización de casos es una actividad continua de salud pública, consistente en tamizajes sucesivos para identificar los casos presuntivos de tuberculosis, CPT, que se presentan en la comunidad, de modo de encontrar entre ellos con mayor precocidad posible a los enfermos que constituyen las fuentes de transmisión de la enfermedad. Los pacientes con tuberculosis activa, con bacteriología positiva. De este modo, el diagnóstico bacteriológico de tuberculosis queda establecido de la siguiente forma. Requiere la demostración de la presencia de Mycobacterium tuberculosis por medio de una prueba molecular, baciloscopía o cultivo aprobadas por el Laboratorio Nacional de Referencia. En los casos presuntivos de tuberculosis, el examen bacteriológico para el diagnóstico de inicio va a ser una prueba molecular. En pacientes VIH se realizará para el diagnóstico una prueba molecular, además del cultivo líquido y baciloscopía. Y en contactos menores de 15 años y muestras extrapulmonares se realizará como diagnóstico de inicio una prueba molecular y un cultivo líquido. Esto debido a que en su mayoría son muestras paucibacilares y se necesita emplear una combinación de métodos para aumentar la sensibilidad y con el fin de lograr el diagnóstico oportuno de los casos. Aquí tenemos el algoritmo de diagnóstico. En las personas en los casos presuntivos de tuberculosis que presentan tos y expectoración por más de 2 semanas, pero que además son grupo vulnerable, presentan fiebre, baja de peso, sudoración nocturna o hemoptisis, además de los sintomáticos respiratorios que persistentemente presentan esta sintomatología, se va a efectuar una prueba molecular, ¿ya? El resultado puede ser negativo y si es tal va a requerir evaluación clínica. Si tenemos una prueba molecular con resultado positivo, ya sea con resistencia o no a rifampicina, la muestra va a tener que ser referida para efectuar una prueba de susceptibilidad a isoniazida, en forma con tal de detectar o no la tal resistencia. Y en caso de que la prueba positiva haya arrojado resultados con resultado de resistencia a rifampicina detectada, también se
va a efectuar una prueba de susceptibilidad para quinolona. El cultivo del líquido, ¿cómo se inserta en este algoritmo? Se va a efectuar cultivo líquido a contactos menores de 15, pacientes VIH y el diagnóstico en los casos en que se busque diagnosticar tuberculosis extrapulmonar. También se va a efectuar cultivo a toda muestra cuya prueba molecular resulte positiva, ¿ya? Esto con tal de poder referir también este cultivo al nivel de referencia a fin de ya sea completar alguna de las pruebas o realizar algunos otros estudios que involucren a la sensibilidad a quinolona y nuevos fármacos. Nuestro laboratorio, nosotros tenemos amplia experiencia, temprana experiencia en lo que respecta a cultivo en medio líquido desde el año 2009, ¿ya? Desde el año 2011 contamos con el test de identificación para micobacterias. El 2017, uno de los avances muy importantes fue poder llegar a contar con el GeneXpert, y el año 2020 hemos tenido la gracia de poder contar con la tecnología VidiMax. Somos un laboratorio que en los últimos 5 años ha diagnosticado 248 casos de tuberculosis y en nuestra red son 248 casos de tuberculosis en todas las formas, ¿ya? 166 de ellos con bacteriología positiva y un 70% de formas pulmonares. Nuestra tasa de morbilidad el año 2019 fue de 9,9 casos por 100.000 habitantes, ¿ya? Somos un laboratorio grande que ronda las 200.000 determinaciones mensuales, más de 2 millones de determinaciones en el año, en una institución que tiene más de 520 camas de hospitalización, ¿ya? Por tanto, nuestro algoritmo de diagnóstico en nuestro laboratorio quedó esquematizado del siguiente modo. La idea es obtener una buena muestra de esputo, la cual la vamos a dividir en dos, ¿ya? Una de ellas la vamos a reservar a la espera de poder efectuar las pruebas moleculares, ya sea VidiMax o GeneXpert, esperar los resultados, dado que si hay algún resultado positivo, debería requerir de realizarse el cultivo de COG, ¿ya? También vamos a sembrar ahí las muestras extrapulmonares, ¿ya? Y, por supuesto, efectuar baciloscopía y la baciloscopía, además del cultivo de COG en pacientes con VIH. Estábamos en el diseño de este algoritmo y al poco andar con el equipo VidiMax, recibimos una muestra el día 6 de abril de 2021. El día 7 de abril obtuvimos el resultado mediante VidiMax, que fue el día en que procesamos esta muestra. El resultado del informe arrojaba que se trataba de un caso de tuberculosis rifampicina resistente, isoniazida sensible. El día 8 se derivó la muestra al Instituto de Salud Pública y el día 15 de abril contamos con los resultados para sensibilidad de primera línea y segunda línea. Para nosotros ver este tipo de resultados y manejar estos tiempos es algo de lo cual nos sentimos muy agradados particularmente por nuestros usuarios, porque tener en 9 días un estudio completo con susceptibilidad, además de la identificación, es sin duda un resultado que aporta mucho a toda nuestra red, ¿ya? Aquí está el estudio el estudio de susceptibilidad que demuestra la resistencia a rifampicina, sensible a isoniazida y sensible a fluoroquinolonas y aminoglicosidas. Mencionaba de que nosotros teníamos varios años de experiencia con el MGIT
y no le quiero quitar la importancia a esta herramienta de diagnóstico. Este es un caso de tuberculosis articular. Se trata de una mujer de 32 años, y, madre de 2 hijos, diabetes mellitus, hipertensión y asma. Estaba en tratamiento en reumatología desde el año 2011, ¿ya? Y en tratamiento con prednisona el año 2014, refiere a aumento de volumen y dolor en la rodilla derecha, ¿ya? Se diagnostica con una osteoartropatía tricompartimental avanzada, sinovitis erosiva severa y maceración de ambos meniscos. El día 16 de septiembre de ese año 2014 pasa a aseo quirúrgico, toma de biopsias, cultivo de hongos y estudio de TBC, ¿ya? Se obtuvo el día 8, ¿ya? En menos de 30 días el cultivo de Koch mediante cultivo medio líquido, y mediante el test de identificación objetivábamos que se trataba de Mycobacterium tuberculosis, ¿ya? El cultivo fue referido al Instituto de Salud Pública. Se trataba de una tuberculosis sensible a isoniazida y rifampicina, ¿ya? La señora emprendió tratamiento con esquema primario a término y fue dada de alta en junio de 2015. ¿Qué vino con el paso del tiempo? Recuerden que este diagnóstico fue efectuado en 2014 y terminó en 2015. En mayo de 2017, ya en el año 2016 estuvo en tratamiento por una osteomielitis. Sin embargo, el año 2017, en mayo, refiere nuevamente con algia con limitación de la flexibilidad, calor local. En pabellón se efectúa también una artrodesis. En octubre de 2018 señala episodios febriles, ¿ya? Hasta 39 grados de prevalencia nocturna durante los últimos 2 meses. Sin tos, con diarrea ocasional, sin molestias urinarias, con fístulas en relación a la cirugía, lesiones bulbosas escasas en las manos. Actualmente estaba en silla de ruedas. Se pesquisaba un soplo, ¿ya? Por lo tanto, siempre, dado que siempre anduvo rondando en los cultivos de secreción que se realizaba un Staphylococcus aureus. Se pensó que se podía tratar de una endocarditis por Staphylococcus aureus también, lo cual finalmente se descartó. Sin embargo, la paciente mantenía la sintomatología, ¿ya? Y una marcada baja de peso. Se hospitaliza, se efectúa una resonancia y se pasa a pabellón para aseo quirúrgico, biopsias, nuevo cultivo de Koch, PCR para TBC y cultivo corriente. El 16 de abril de 2019, con las muestras que tomaron en el pabellón, se efectúa una prueba molecular y el resultado arroja un GeneXpert positivo, rifampicina sensible. Lo novedoso de esta situación era cómo se interpreta esa prueba molecular positiva. La biopsia señalaba de que habían algunos aspectos de inflamación granulomatosa y células gigantes tipo Langhans, lo cual se concibió y se entendió en aquel entonces como un eventual o muy probable remanente del episodio de 2014. ¿Ya? Entonces, bueno, la duda era, ¿esto se trata de un nuevo caso activo o no? ¿Por qué todo esto? Porque se trata igual de una paciente reumática. Entre medio la paciente tuvo una caída con fracturas, entonces había muchos factores que estaban incidiendo en poder despejar adecuadamente el diagnóstico. Sin embargo, el 13 de mayo de 2019 aparece un MGIT positivo que confirma la presencia del Mycobacterium tuberculosis, por lo tanto el caso se dilucida como un caso activo, ¿ya? Aquí fue importante el rol que jugó esta herramienta diagnóstica.
Bueno, presentar un poco a nuestro equipo. Ahí figura en la parte superior derecha a nuestro equipo de trabajo de adultos, en la parte inferior a la parte pediátrica y a nuestro referente de adultos. Pienso que el programa de tuberculosis en Chile tiene algunas fortalezas que son únicas, que es una red muy bien definida y muy bien apoyada por el nivel central, además de un conocimiento acabado de cómo funcionan los equipos de salud en las distintas regiones. Tanto por los avances tecnológicos, es muy importante poder contar con esta cercanía y apoyo tanto en capacitaciones, en supervisiones y en los encuentros que usualmente teníamos, que ahora ya son más distanciados por el tema de COVID. Eso sería. Si que hay alguna consulta. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Vamos a dejar las consultas para el final, me parece, así juntamos todas las preguntas juntas. Así que bueno, un millón de gracias, de verdad súper interesante la presentación. Voy a compartir yo pantalla para dar una introducción a lo que va a hablar Marisa en un ratito, que va a contar la experiencia con el equipo, pero como yo sé que hay gente que se conectó que no está al tanto de qué consiste la tecnología, voy a brevemente explicar en qué consiste el equipo y cuáles las características de la técnica. El equipo BDMAX es un equipo abierto para realizar PCR en tiempo real, y abierto porque uno puede realizar ahí otras determinaciones desarrolladas por el usuario. El equipo realiza en un solo espacio, en un solo equipo, todo el proceso que requiere el diagnóstico por biología molecular, es decir, la extracción, purificación de ácidos nucleicos, la amplificación detección en tiempo real y la interpretación del resultado. O sea, automatización completa. El equipo puede procesar de 1 a 24 muestras en simultáneo y permite ir solapando las largadas a medida que van ingresando al equipo. Así que uno puede largar 24 muestras y a la hora y media ingresar otras 24 y así sucesivamente. Para lo que es el kit de tuberculosis multiresistente, se requiere un pretratamiento con un reactivo que se llama STR, por las siglas en inglés, Sample Processing Treatment, que simplemente lo que se hace es agregar un buffer al esputo en una proporción 2:1 e incubar media hora, en la cual hay que agitar al comienzo y a los 5 minutos, ¿sí? Agitar bien para permitir la disgregación de la muestra. Y esto es transferido a un tubo con código de barra que se incorpora en el equipo BDMAX. Entonces, simplemente lo que está por hacer es ingresar una lista de trabajo en el equipo, indicando quién es el paciente que va a estar dentro de este tubo y qué test le vamos a hacer, y preparar esta gravilla que viene con el equipo, donde vamos a colocar los reactivos que ya están liofilizados. Se coloca una tarjeta microfluídica para que pueda procesar la PCR y esto simplemente se coloca dentro del equipo. Esto es lo que consiste la técnica. El kit de NRTB detecta, por un lado, con 2 sondas, el complejo Mycobacterium tuberculosis, y por otro lado, detecta resistencias por mutaciones a rifampicina, con 5 sondas que sondean el gen RPOB, y con las mutaciones que generan la resistencia isoniazida, con sondas que monitorean los genes CATG e INA. Este equipo ya les conté que puede procesar 24 muestras, pero este test lleva un poquito más de tiempo. Serían más o menos para 24 muestras 3 horas y media, pero como se pueden ir solapando, se pueden procesar hasta 72 muestras en menos de 10 horas. Y lo que también es interesante de esta técnica es que cuando reporta el resultado del isoniazida lo reporta diferenciando si la mutación está en el gen CATG e INA o en INA, como para poder discriminar si la resistencia es de alto o bajo grado. Y la performance es excelente, de acuerdo a los estudios de validación que se hicieron, que se presentaron en FDA, y que no quiero adelantar para no spoilear la validación y la verificación que hicieron que hizo Marisa Gutiérrez con su equipo. Para contarles cómo es que cómo se pueden procesar
en forma solapada, mientras el equipo está haciendo la extracción, la PCR de la primera tanda de 24, ¿sí? Uno ya puede ir empezando el tratamiento previo de la muestra y puede en simultáneo el equipo hacer la extracción de la segunda tanda con la PCR de la primera tanda y nuevamente cuando está haciendo la PCR de la segunda tanda, empezar con todo el tratamiento y la extracción de la tercera tanda. Así que esto nos permite tener una productividad mayor. Y los resultados nos reportan en forma clara. Yo acá tapé los nombres de los pacientes, pero nos indica, digamos, el estatus del proceso, los números de lote, etc. Y reporta si se detectó o no se detectó el complejo bacteriano tuberculosis y si se detectaron las asistencias o no. En este caso, este informe es un informe un poco viejo, por eso la siniacida se ve solo reportando en un conjunto, pero van a ver los informes que va a mostrar Marisa, que se ve diferenciado si está mutado el gen CAT-G o el gen INCA. Después uno puede verificar las curvas de amplificación, tanto por las ondas que detectan el complejo bacteriano tuberculosis, como también las ondas que detectan el control interno. El SPC es el Sample Processing Control, que es una molécula conocida de DNA que está en los reactivos de extracción y que sufre todo el proceso de amplificación y detección para validar el proceso. O también lo que podemos ver son las curvas de melting que realiza el equipo para verificar las mutaciones, comparando la temperatura de melting de la cepa, digamos, del tipo silvestre que no tiene resistencia respecto de la cepa estudiada. Y el equipo es el que analiza esta diferencia y reporta en ese caso entonces las mutaciones existentes o no existentes. Realmente más contarles que este ensayo ha sido evaluado por la Organización Mundial de la Salud y en la actualización que sacaron en enero del 2021 muestran dentro de los sistemas evaluados de moderada complejidad, al equipo BDMAX, y reporta que estos sistemas de detección de ácidos nucleicos, de detección de tuberculosis y resistencia a rifampicina e isoniazida han mostrado ser altamente precisos, ¿no? Y por lo tanto van a ser incluidos en las nuevas guías. Así que bueno, simplemente esto para introducir a Marisa. Marisa Gutiérrez es médica especialista en medicina interna y en inmunología, y es coordinadora de bacteriología de la red de atención de tuberculosis de la ciudad de Buenos Aires. Así que, bueno, Marisa tuvo experiencia con el equipo, con el test, y le voy a dejar con ella para que puedan escuchar su presentación. Bien, un momentito que dejo de compartir. Y le doy la bienvenida a Marisa. Marisa, ¿estás ahí como para poder compartir tu pantalla? Por ahora no. Todavía no se ve, Marisa, tu presentación. Ahora. Ahí está. Ahí está, perfecto. Si ponen en modo presentación, yo los dejo en manos de Marisa, que es un honor tenerla hoy acá con nosotros. Gracias, Marisa. Bueno, ahí se ve bien, ¿no? Perfecto, se ve y se escucha. Bueno, buenas tardes. Ante todo quería agradecer a todos los que están escuchando y a los organizadores, porque rescato, como decía Norberto recién, esto es como volver un poco a la normalidad. La época donde estamos prácticamente hablando solamente de pandemia, COVID, vacunas, anticuerpos, antígenos, poder volver a hablar un poco de tuberculosis, la verdad que para mí es una alegría. Una alegría y me parece algo muy importante porque este momento donde estamos solo con el COVID, volver a hablar de la tuberculosis con el impacto socioepidémico que tiene esta enfermedad, como todos sabemos,
donde los pacientes no están pudiendo llegar a la atención que necesitan, volver a ponernos en este tema me parece importantísimo. Estamos volviendo a tener pacientes con baciloscopía 3 cruces. Eso habla de que los pacientes están llegando tarde a la consulta. Y la verdad es que ojalá podamos volver a darle a los pacientes la que Marisa, pero un momentito. ¿Podrían apagar el micrófono, por favor? Porque está interfiriendo en la presentación. Gracias. Marisa, a ver si te puedes acercar un cachito del micrófono. Yo escucho bien, por ahí lo que tienen que hacer es subir el volumen de cada uno de sus dispositivos, y computadoras, teléfonos, suban el audio. Yo te escucho bien. No sé, el resto, lo que tienen que hacer es subir su volumen. Gracias, Marisa, perdón. No, por favor. En este momento donde estamos hablando de métodos rápidos de diagnóstico, ¿no es cierto? Que tiene que llegar rápido a la consulta hacia el paciente, porque si no, todo esto que hacemos de tener los diagnósticos cada vez más rápido se desdibuja si no le llegan al paciente en tiempo y forma, porque para ellos es que trabajamos todos los días, ¿no? El Hospital Tornú, donde yo trabajo hace más de 30 años, es un hospital que tiene una vastísima e importantísima trayectoria en la atención de pacientes con tuberculosis y en patologías del tórax, cirugía de tórax también, donde hubo maestros de la talla del doctor Pileu, del doctor Loro Marchese, Hurtado Hoyo, Alume, bueno, podría hablar hasta mañana nombrando ilustres personalidades que trabajaron en nuestro hospital en la parte clínica neumonológica y clínico-quirúrgica, y también tiene el centro de referencia en bacteriología de la tuberculosis, desde hace muchos años también está en este hospital, donde hubo maestros microbiólogos de la talla de la doctora Irursum, que fue quien diseñó este laboratorio donde trabajamos hoy, del doctor Guillermo Porden, clínico, neumonólogo, microbiólogo, se formó en bacteriología de la tuberculosis en el Instituto Pasteur de París, de quien tuve el privilegio de ser discípula. Así que tenemos una vasta trayectoria y mucha experiencia en diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis, y tenemos la fortuna de trabajar en este centro donde recibimos muestras de distintos hospitales de la ciudad de Buenos Aires. Colaboramos también activamente con algunos lugares de provincia de Buenos Aires, cuando necesitan, estamos disponibles para ellos también. Y tenemos suerte de tener distintos métodos de detección: baciloscopía, cultivo por medio sólido y líquido, test de sensibilidad por métodos fenotípicos, genotípicos, y desde hace un tiempo a esta parte tenemos también la suerte de contar con métodos moleculares. Entre ellos el BDMAX, que hace poco lo estamos probando, está resultándonos una herramienta más que interesante para pacientes. Bueno, nosotros procesamos 111 muestras clínicas, es una muestra breve, pero nos permitió sacar unos resultados interesantes. Solamente se incluyeron muestras respiratorias en pacientes que tuvieran sospecha clínica de tuberculosis, o sea, esputos, lavados bronquiales, lavado bronquial alveolar y lavado gástrico, que es lo que indica el fabricante, ¿no es cierto?, que está validado solamente por ahora para muestras respiratorias, en pacientes que no hubieran recibido tratamiento por tuberculosis en los 12 meses previos, porque podemos tener interferencia con material genético si el paciente estuvo en tratamiento por tuberculosis en menos de este tiempo. Perdón, Marisa, hay mucha gente que no está escuchando bien, digamos como que bajó desde tu presentación de volumen. A ver si se puedes acercar al micrófono de alguna manera, si es que no tienes identificado, porque... Espera, me lo pongo más cerquita, a lo mejor Sí, así se por escucha favor, un poco mejor. ahora me parece que se escucha A un lo poco mejor se mejor. escucha un poco mejor, lo tengo más cerca mío, perdón. Gracias, perdón que te interrumpí. No, por favor. Bueno, decía que incluimos 111 muestras clínicas de pacientes de muestras respiratorias nada más, de pacientes con sospecha clínica de tuberculosis que no hubieran recibido tratamiento en 12 meses previos por la interferencia que esto puede traer. Todas las muestras fueron procesadas realizándoles una baciloscopía inicial,
seguida de cultivo en medio líquido en sistema Bactec MGIT 960 y una PCR por BDMAX. La idea era probar tanto muestras con baciloscopía positiva como con baciloscopía negativa para poder evaluar la performance del BDMAX comparándolo tanto con la baciloscopía como con el cultivo, que sería nuestro gold estándar en cuanto a la confirmación de la enfermedad. Acá tenemos, en cuanto a estos resultados iniciales, esta primera evaluación, que tuvimos muestras con baciloscopía positiva, con cultivo que fue positivo solamente para Mycobacterium tuberculosis, y con BDMAX que detectó la presencia del complejo Mycobacterium tuberculosis. De las 111 muestras, en 37 tuvimos una concordancia total de baciloscopía, MGIT, BDMAX. En este caso, entonces, lo que vemos es que en 37 de estos casos, en 37 muestras, el BDMAX en el mismo día que la baciloscopía nos confirmaba la presencia del complejo y también, por supuesto, nos decía si había mutaciones o no que pudieran implicar resistencia a la isoniazida o a la rifampicina. Esto, por supuesto, fue confirmado después por el MGIT, pero esta concordancia nos habla de, si tenemos en cuenta que el MGIT promedio desarrolla entre 12 y 15 días, nos adelantó 15 días la posibilidad de tener en el mismo día, digamos, en que el paciente deja la muestra, saber si la baciloscopía es positiva o negativa, si tiene tuberculosis y si es resistente o no a la isoniazida y a la rifampicina, todo eso en un promedio de 3 horas. Esto lo pongo en verde porque en pacientes con baciloscopía negativa tuvimos 13, que el BDMAX nos detectó la presencia del complejo Mycobacterium tuberculosis y la sensibilidad o resistencia a isoniazida y rifampicina. Entonces, en estos pacientes donde la baciloscopía fue negativa, es como que es donde notamos el aporte máximo en cuanto a la detección del complejo, que de otra manera hubiéramos tenido que esperar a que desarrollara por el MGIT los días que tardara en desarrollar, que si tenemos en cuenta que la baciloscopía fue negativa, seguramente íbamos a tener que esperar más de 20 días para tener algún desarrollo. Así que estas 50 cepas son todas muy importantes porque en 3 horas tuvimos toda esta confirmación, pero en estos, en los que tenían la baciloscopía negativa, particularmente es donde vemos el principal aporte. Esto, por supuesto, fue confirmado después porque fenotípicamente obtuvimos el desarrollo de la micobacteria por el sistema MGIT 960. Tuvimos 2 muestras con baciloscopía positiva, cultivo negativo y BDMAX positivo, que eran pacientes en tratamiento. Entonces, estos son los que conocemos como bacilos de salida, pacientes que al tercer, cuarto mes pueden llegar a tener una baciloscopía positiva, generalmente de baja cantidad, pero el MGIT no desarrollan, digamos, en cultivo porque son bacilos no viables, bacilos muertos, pero el BDMAX detecta el material genético. Entonces, en estos pacientes en tratamiento es un poco lo que hablábamos al principio, no nos sirve como seguimiento, digamos, ¿no? Esta es una de las primeras conclusiones que podemos sacar. No podemos usar el sistema BDMAX como seguimiento porque nos va a detectar el material genético durante todo el tratamiento de nuestro paciente. Después tuvimos baciloscopía positiva con cultivo MGIT positivo y BDMAX que no detectó. Esto no es una falla porque se trataba de una micobacteria ambiental. El BDMAX detecta el complejo Mycobacterium tuberculosis, no detecta un Mycobacterium avium, ni un Mycobacterium kansasi, ni ninguna otra micobacteria ambiental. Entonces, esto tampoco es una falla, sino que el BDMAX no detecta este tipo de micobacterias. Esta baciloscopía fue positiva a expensas de un cultivo donde desarrolló un Mycobacterium avium. Así que esto no lo consideramos como una falla, sino como una limitación. Acá tuvimos una baciloscopía positiva con un cultivo positivo donde el BDMAX no nos pudo definir
puede pasar, pasa de hecho con las técnicas de biología molecular por inhibidores, muchas veces propios que tienen las muestras. Entonces vamos a tener un porcentaje generalmente bajo, donde el BDMAX o cualquier otro método molecular no nos va a poder detectar, no nos va a poder dar un informe, ¿no es cierto? No nos va a poder decir si tiene o no tiene Mycobacterium tuberculosis. En estos casos nos apoyamos en el desarrollo en los métodos fenotípicos. Esto lo puse en rojo porque tuvimos una baciloscopía negativa con un cultivo positivo y un BDMAX que no detectó. Esto obviamente puede pasar al tener una baciloscopía negativa, la cantidad de bacilos, la cantidad de material genético es baja y hace que sea una limitante para la que el BDMAX no pueda llegar a detectar si hay o no Mycobacterium tuberculosis en la muestra. Tuvimos 2 muestras de estas. Y 55 muestras en donde todo coincidió, fueron todas negativas. Esto sumó 111 muestras en total. No sé por qué se me superponen. Qué pena. La detección del complejo A ver, Mycobacterium si querés, tuberculosis. Marisa, ¿querés intentar dejar de compartir y volver a compartir? A ver si eso Sí, porque soluciona. se están superponiendo 2 diapositivas, no sé por Sí. qué. Intentá salir y volver a entrar a ver qué pasa. Bueno, dale. De la presentación, ¿no? Digamos, de compartir la Sí. presentación. Ahí se ve mejor. Sí, perfecto. ¿Era esta la diapositiva en la cual estabas? Sí, claro, estaba toda superpuesta. Ah, perfecto. No sé. Presentación. Sí, me parece que se ve un poco más clara. Bueno, entonces la detección, las primeras conclusiones. La detección del complejo Mycobacterium tuberculosis en relación al total de muestras que tuvimos fue por MGIT 960 el 99% y por BDMAX una performance del 96,3%. La sensibilidad del BDMAX para muestras con baciloscopía positiva fue obviamente del 100%, con un 82% de sensibilidad para muestras con baciloscopía negativa, lo cual me parece que es una muy buena performance y está de acuerdo a la bibliografía internacional que se presenta con los métodos moleculares y que incluyen al BDMAX también. Obviamente con la baciloscopía negativa baja la posibilidad de detectar, pero un 82% es un muy buen porcentaje. Del total de 50 muestras que detectaron la presencia de Mycobacterium tuberculosis por los 2 métodos, o sea, por MGIT y por BDMAX, en el 26% tuvimos baciloscopía negativa. Entonces, tuvimos la confirmación diagnóstica en poco más de 3 horas por BDMAX, que, como decíamos antes, si no tuviéramos una herramienta molecular como el BDMAX, hubiéramos tenido que esperar esta confirmación por el cultivo, que muchas veces, si tenemos en cuenta que en la consulta habitual hay pacientes HIV positivos o con otras inmunodeficiencias, pacientes retratados, pacientes que están inmunosuprimidos con las genopatías, que están con corticoides o con otro tipo de inmunosupresores, pacientes graves, pacientes con tuberculosis diseminadas graves, donde realmente es necesaria la confirmación diagnóstica rápida para poder poner el mejor tratamiento en forma rápida. No es lo mismo tener que esperar un cultivo 20 y pico de días que en el mismo día poder tener la confirmación del diagnóstico y la confirmación de una sensibilidad o una resistencia a isoniazida o a rifampicina. En esos pacientes realmente es donde hay una diferencia, donde va a ser una diferencia fundamental el tener este tipo de herramientas moleculares como el BDMAX. En cuanto a la sensibilidad de isoniazida y rifampicina,
todo lo que está en verde es concordancia. Tuvimos una concordancia entre BDMAX y CIRE, MGIT, o sea, sensible a isoniazida y rifampicina en 34 pacientes. Una multiresistencia, o sea, resistencia a isoniazida y rifampicina en forma concomitante en 3. Monoresistencia a isoniazida por los 2 métodos en 5. Esto fue una concordancia por los 2 métodos. En cuanto a las discordancias o dificultades, tuvimos isoniazida que no pudo reportar, que no pudo definir el BDMAX, que el MGIT definió como sensibles a 3 casos. Rifampicina, que el BDMAX no pudo definir, que el CIRE definió como monoresistente a rifampicina. Un caso de rifampicina resistente por BDMAX, que fenotípicamente dio sensible a rifampicina. Este es un caso interesante porque lo tuvimos que mandar a secuenciar, porque este tipo de discordancia, digamos, si bien son 2 métodos que ven cosas diferentes, necesitábamos saber un poco más de esto, así que lo mandamos a secuenciar al Instituto Malbrán. Nos informaron que había una mutación en el codón 511, que se está viendo. Por supuesto que todo esto está sujeto a la experiencia que vamos a ir teniendo con los años. Esto que estamos viendo ahora, de poder tener el acceso a herramientas moleculares y a datos que nos da una secuenciación, necesitamos tiempo para ir viendo cómo estas mutaciones se comportan en la clínica y en el tratamiento que le damos al paciente, ¿no? Entonces, estas herramientas moleculares también se están puliendo y se están actualizando también en forma permanente porque se están viendo mutaciones que aparecen, que nos dan los aparatos, ¿no es cierto?, que nos informan determinada mutación como presente, que podría no implicar una resistencia, sino simplemente un cambio de ubicación de aminoácidos, y que eso no expresaría una resistencia fenotípica y mucho menos clínica. Entonces, a la hora de informar una resistencia por método molecular, tenemos que tener muy en cuenta qué tipo de mutación está presente, y antes de informar siempre saber el estado clínico del paciente, los antecedentes del paciente, para poder interpretar estos resultados en el contexto clínico de nuestro paciente. Nunca informar directamente un resultado de una resistencia que nos dé un método molecular directamente sin haber hablado con el médico tratante, para saber un poco más cómo está el paciente y poder interpretar en forma correcta estos resultados. No porque no sean confiables, no estoy diciendo eso, sino que estos métodos detectan mutaciones. Nos dicen si está presente o no determinada mutación. Eso es todo lo que nos dice el método. Nosotros tenemos que poder interpretar si esa mutación se implica una resistencia clínica o no. En este caso, la mutación 511 afecta al fitness de la micobacteria, en cuanto a cómo desarrolla, le inhibe, le enlentece el desarrollo a la micobacteria en el tubo con la droga, en este caso rifampicina. Entonces hace que crezca más lentamente, y particularmente el MGIT no puede detectar ese desarrollo micobacteriano en el tubo, que sí lo detecta el BDMAX, porque obviamente está leyendo una mutación, no me está evaluando un desarrollo. Entonces, en este caso, lo que vamos a necesitar es saber cómo evoluciona el paciente, clínica y radiológicamente, para saber cómo se interpreta este tipo de mutación. Hay expertos internacionales que dicen que cualquier mutación que esté presente hay que tenerla como una potencial resistencia clínica, porque hay que ver cómo evoluciona el paciente. Así que bueno, eso podrá ser compartido por nosotros o no, pero lo concreto es que cuando aparecen este tipo de discordancias, por llamarlas de alguna manera, estamos más atentos a la evolución clínica del paciente para poder hacer una interpretación correcta.
Después tuvimos un caso donde el BDMAX dio low, o sea que detectó el complejo Mycobacterium tuberculosis, pero en baja cantidad, y no nos pudo decir si era no le alcanzó el material como para decirnos si era sensible o resistente, o sea, si había mutaciones o no presentes que implicaran resistencia a las drogas. El MGT nos pudo decir que eran sensibles, fueron 2 cepas, y un caso de BDMAX que nos dio indeterminado, o sea, no nos pudo definir si había o no Mycobacterium tuberculosis. El MGIT detectó el complejo y lo determinó como sensible en un caso. Este es un informe como para que vean cómo se ve la pantalla, lo mostró Gaby hace un ratito. Está chiquito, pero bueno, lo que vemos en rojo, todas las crucitas que vemos en rojo, es el complejo Mycobacterium tuberculosis, que está detectado. Lo vemos en todas detectado, detectado. Lo que está en verde es, en este caso, por ejemplo, no detecta el complejo Mycobacterium tuberculosis, pero no detecta mutaciones que implicaran resistencia a isoniazida ni a rifampicina. Este sería un caso de Mycobacterium tuberculosis que podemos informar como sensible a isoniazida y rifampicina. En este caso, el caso que sigue abajo, nos detecta el complejo Mycobacterium tuberculosis, no detecta mutaciones en rifampicina, o sea que lo podemos informar como sensible. Sí detecta mutación en isoniazida a expensas del gen CAT-G, que implica una resistencia alta, ¿no? Entonces, en este caso, seguramente la isoniazida no sería de utilidad en el tratamiento de nuestro paciente, cosa que no pasa cuando la mutación está presente en el gen INA. En este caso, o sea, no tiene mutación presente al gen INA, pero si la mutación estuviera presente en el gen INA, la resistencia es baja y el paciente podría haberse beneficiado de todas formas con el tratamiento con isoniazida. Esas son cosas bueno, que escapan a esto y que son para ver en tratamiento, ¿no es cierto? Es simplemente como para que sepamos de qué estamos hablando. En este caso tenemos una multiresistencia, acá detecta el complejo Mycobacterium tuberculosis, detecta mutación presente para rifampicina, detecta mutación presente para isoniazida a expensas del gen CAT-G. O sea que este es un caso de Mycobacterium tuberculosis multiresistente. Estos casos fueron todos confirmados en paralelo por el método fenotípico CIRE-MGIT. La concordancia entre ambos métodos, tanto para sensibilidad o para resistencia, o sea, la concordancia general, fue del 87,5%. La sensibilidad y especificidad de la resistencia isoniazida del BDMAX fue del 93%. Sensibilidad y especificidad de la resistencia a rifampicina fue del 95,7%. Siempre está un poco mejor la rifampicina que la isoniazida. El MGIT detectó 3 cepas de Mycobacterium tuberculosis que BDMAX no pudo definir. En una, que es lo que vimos en el cuadro anterior, en una detectó la presencia de tuberculosis, pero no pudo definir la presencia o no de mutaciones relacionadas con resistencia a isoniazida o rifampicina. Y en 2 muestras no pudo detectar directamente la presencia de Mycobacterium tuberculosis, probablemente por inhibidores, por la presencia de inhibidores, como hablábamos antes. Como conclusión general, bueno, como dije al principio, el número de ensayado de muestras no fue alto, fueron 111 muestras, pero nos permite ver, digamos, pantallazo general de cómo sería la performance de este método. La experiencia fue buena, tuvo una alta sensibilidad y especificidad para la detección del complejo Mycobacterium tuberculosis y también de las mutaciones que implican resistencia tanto a isoniazida como a rifampicina. Hablamos de entre un 93 a un 96%. Y esto, como dije antes, nos permite la rápida toma de decisión en cuanto al tipo de tratamiento a instituir a cada paciente, teniendo en cuenta los pacientes inmunosuprimidos o retratados o los pacientes que abandonan, poder tener el dato en 3 horas nada más de si el paciente tiene o no Mycobacterium tuberculosis y si tiene o no presente una mutación que pueda implicar resistencia, nos va a dar la posibilidad de poner el mejor tratamiento, ya sea de primera o de segunda línea, sin tener que esperar los tiempos de los métodos fenotípicos. Bueno, nada más, cualquier pregunta, está. Muchas gracias, Marisa, de verdad que
súper interesante tu experiencia y gracias por compartirla con todos. Yo no sé si alguien quiere hacer una pregunta o si hay alguna pregunta en el chat. Yo no pude seguirlo el chat. Si alguien hizo una pregunta, por favor, active su micrófono y puede hacer la pregunta. Acá veo una pregunta, estoy viendo yo. ¿Querés activar el micrófono o si no la leo yo? Dice, ¿cuáles son los interferentes e inhibidores más frecuentes? Pregunta Lorena Contreras. ¿Querés contestar vos, Marisa, o querés que lo conteste yo? Inhibidores de la PCR, me imagino que refiere, inhibidores de la reacción. ¿Contesto yo, Marisa? Sí, dale. Bueno, en general, un interferente importante puede llegar a ser que la muestra no esté bien disgregada, bien fluida. Por eso es el pretratamiento y es importante cumplir con todos los pasos para que el volumen que ingresa al equipo sea el adecuado. Y después, digamos, hay moléculas que pueden interferir con la enzima que hace la amplificación y esto muchas veces se sabe qué es y muchas veces no se sabe qué es. En el inserto figuran todas las pruebas que se hicieron con diferentes interferentes que podrían impedir la amplificación y en qué cantidad pueden afectar o no. O cuáles se han descartado que pueden interferir. Algunas veces puede tratarse de sangre en demasiada cantidad o puede tratarse de algún antibiótico o alguna otra droga que esté presente en la muestra. Pero digamos, el listado correcto está en el inserto, que es lo que se hizo, las pruebas que se hicieron en el desarrollo del test, y bueno, son, digamos, normales o es común a cualquier otra técnica de PCR, porque lo que inhiben es a la enzima. No sé si esto responde tu pregunta, Lorena. Hola, Gabriela. Sí, muy claro. Muchísimas gracias. De paso te pregunto, viste que somos los más nuevitos ahora acá en este tema. Te le iba a preguntar, pero bueno, ya que estamos para todos, que les sirva también a los que no saben, ¿qué muestras no se pueden meter en el equipo? ¿A qué no se le puede hacer una PCR de tuberculosis? ¿Qué limitaciones tiene? Bien. Si nos vamos a referir a lo que dice el inserto y es lo que está validado, el inserto dice que la muestra correcta para ingresar al equipo es un esputo que puede ser crudo o el esputo pretratado, decontaminado. Eso sería el uso adecuado de la técnica. Hay varias publicaciones que muestran el uso, que cuentan del uso en muestras extrapulmonares, digamos que se pueden hacer. La limitación importante que hay que tener en cuenta es que no puede ser sólida la muestra, es decir, no podríamos ingresar una biopsia sin haber previamente intentado disgregarla, porque esto puede interferir en la aspiración de la muestra. Y tampoco sabemos cómo performa, o sea, el equipo no se va a dar cuenta que es otra muestra, va a procesarla y si va a encontrar la micobacteria la va a amplificar, pero no sé cómo performan ese tipo de muestras. Y en general, las muestras extrapulmonares son de baja cantidad de bacilos. Yo creo que Marisa tuvo alguna experiencia con otras muestras, pero no se presentaron los resultados porque obviamente son menos muestras, y no hay por ahí una conclusión ya para sacar. No sé, Marisa, si vos querés hacer algún comentario sobre otro tipo de muestras. Sí, nosotros la realidad es que pusimos otro tipo de muestras, probamos líquidos pleurales, líquidos cefalorraquídeos, probamos extrapulmonares. La performance es buena, teniendo en cuenta que son materiales paucibacilares donde es difícil poder detectar la presencia del complejo Mycobacterium tuberculosis. Imagínense que si ya cuesta en el cultivo, en los métodos moleculares va a costar aún más, pero los estamos pasando y tenemos una buena experiencia en líneas generales con los extrapulmonares también. Perdón, puedo hacer una aclaración. Por favor, gracias. Está bien que se prueben en los laboratorios otras muestras para los cuales aún ha sido aprobado. Pero recuerden que por el momento la OMS lo ha aprobado para muestras respiratorias y eso lo deben tener en mente. Pueden realizar todas las experiencias en los laboratorios, probar, comparar
Perfecto, pero recuerden que hasta el momento, o por el momento, hasta que la evidencia internacional sea mayor y se hagan los análisis correspondientes, este equipo junto con los demás han sido aprobados solo para muestras respiratorias. Seguro que en muy poco tiempo, cuando se junte la evidencia, y si ustedes realizan los estudios pertinentes y luego los publican, seguramente OMS tomará también esos trabajos y seguro van a ser validados para otras muestras. Pero por el momento su utilización debe ser estricta para muestras respiratorias. Y una pregunta que aprovecho para hacer una pregunta a Marisa. En esa muestra que no le amplificó, quería saber cómo le dio el SPC, o sea, el control interno, si le amplificó o no le amplificó. No, no amplificó. Entonces sí estamos hablando de un inhibidor dentro de la muestra. Bueno, gracias. Gracias, Norberto. Sí, claro, por supuesto. Por eso yo decía que lo que está validado, lo que tiene respaldo en cuanto a las pruebas que se hicieron y que sabemos cómo performan son las muestras pulmonares, ¿sí? Como que es lo que indica el inserto. Y después, como indica Norberto, no se sabe cómo performa, no tenemos experiencia, no es lo recomendado en otro tipo de muestras. Cada laboratorio tiene que o publicar y validar digamos, esta experiencia, como bien dijo Norberto, para que después se tomen en cuenta para nuevas recomendaciones. Si hay publicaciones en las revistas científicas, hay publicaciones, bueno, con diferentes tipos de performance, pero todos sabiendo que no es lo que está validado y lo recomendado para este tipo de test. Acá hay otras preguntas. Si tienen, eso ya lo contestamos. En pediatría, si la cantidad de muestras es poca, si uno agrega mayor cantidad de CTR para llegar a 2,5, influye en la determinación. Y si uno hace lo que, digamos, lo que no indica el inserto, corre riesgos. O sea, el riesgo puede ser tener menor cantidad de muestra y perder performance, ¿no? Así que uno no sabe qué va a pasar. Vamos a seguir leyendo unas preguntas. ¿Siempre se acompaña de cultivo con medio sólido? Pregunta acá María. No sé. Con el medio fenotípico que tengas, o sólido o MGIT, lo que cada centro disponga. Nosotros tenemos medio líquido y largamos en paralelo medio sólido de Western Jensen, pero bueno, habrá laboratorios que no tienen medios líquidos y que tienen medio sólido nada más. Siempre se acompaña de un método de gold estándar como para confirmar el hallazgo, ¿no es cierto?, el diagnóstico. Gracias. Acá preguntan Fernando Biasuti si las muestras con formol, por ejemplo, un esputo proveniente de un área rural, que para conservar la muestra se le agregó formol. No es la muestra indicada. Nuevamente, el inserto, que es lo que se validó y lo que se recomienda, es utilizar muestras pulmonares o, digamos, en crudo o tratadas decontaminadas. Sinceramente no tengo experiencia ni escuché que alguien haya utilizado ese tipo de conservante. No sabría decirte cómo performa, si se puede usar o no. La verdad que no. Después pregunta Teresa Hernández, ¿qué técnica se puede dejar de hacer en el laboratorio de diagnóstico si se usa este aparato y el costo por determinación? El costo habrá, digamos, esto ahora habrá que hablarlo, digamos, con el representante comercial, porque yo tampoco sé en qué lugar estás, si es Argentina, Chile o algún otro lugar de Latinoamérica que se haya conectado. ¿Y qué se puede dejar de hacer en el laboratorio de diagnóstico si se usa este aparato? Bueno, no, digamos, hay que seguir las normativas que indica la Organización Mundial de la Salud o las normativas que tengan en cada región. No sé, yo por mi parte no podría responder esta pregunta. No sé si Norberto o Marisa o Pablo que están... Yo sí podría contestar. Por favor. La experiencia dice que las nuevas tecnologías siempre complementan a los métodos tradicionales. Bien ahí Marisa
mostró un caso que fue detectado una resistencia, por ejemplo, por el método BDMAX y por el fenotípico no fue detectada, por lo tanto, para poder hacer ese tipo de ver si la resistencia que detecta el equipo respecto a la fenotipia confiere o no resistencia, hay que hacerlo a partir del aislamiento bacteriológico. Es verdad que estos equipos adelantan mucho y alivianan el trabajo rutinario, pero siempre, aunque sea en menor cantidad, la bacteriología convencional por el momento va a coexistir con todos estos nuevos equipos de detección molecular. En algún momento necesitamos tener el germen aislado para hacer una prueba de sensibilidad, por ejemplo, a drogas de segunda línea. Supongamos que utilizamos esta tecnología y detectamos resistencia a rifampicina o isoniazida o a ambas. Tenemos que realizar una segunda prueba de sensibilidad para detectar resistencias a drogas de segunda línea. Por lo tanto, para eso, el método hasta el momento recomendado es el fenotípico. Por lo tanto, vamos a tener que tener el germen aislado para poder realizar esa prueba de sensibilidad. Entonces, lamentablemente, las nuevas tecnologías no reemplazan un 100% a los métodos tradicionales. Buenísimo. Gracias, Norberto. Obviamente no me iba a animar a responder con los expertos acá, era obvio que tenían que responderlo ellos. Acá, ¿hay quien preguntar? Adelante, adelante. Sí, algo que acotar en parte respecto a la pregunta que se plantea. Igual, en cierto grado va a depender de los algoritmos de diagnóstico que se establezcan en cada país en función del uso de estas tecnologías. Y cuál va a ser la base para la plataforma de diagnóstico bacteriológico que se va a utilizar para efectuar los tamizajes. Si se va a tamizar con una herramienta molecular, por supuesto que tiene, en los casos positivos, se va a tener que igual efectuar cultivo para obtener la cepa y efectuar los estudios de primera y segunda línea, pero igual va a depender de los algoritmos de diagnóstico que tenga cada país. Muchas gracias, Pablo. Gracias por tu respuesta también. Por acotar. ¿Alguna otra pregunta? Aquí ya me acordé que había una pregunta acá. Dice, ¿está disponible el protocolo para la PCR en el BDMAX? No sé si te referís al protocolo de PCR, a los parámetros de PCR. No es algo que esté disponible, no sé, llamarlo secreto, o pues, digamos, está reservado para lo que el diseño de la técnica y no se puede saber. No se puede leer. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien quedó con alguna duda? Bueno, entonces, la verdad que no me queda más que agradecer a Marisa, a Pablo, a Norberto, de verdad que ha sido un honor tenerlos acá con nosotros. Como bien contó Marisa, qué suerte que podamos reunirnos a retomar temas que nos importan y que son muy importantes para la sociedad y para la salud pública. Así que un millón de gracias por conectarse y a todos también por conectarse todo este tiempo, por participar. Y bueno, esperemos que nos veamos pronto en otro evento de la comunidad BDMAX. Ya les estaremos informando. Recuerden que está en la página de BDMAX, va a estar esta grabación de este webinar, y está también la última, que fue la del Dr. Murray. Así que, bueno, muchas gracias a todos.